Muy buenas, bienvenido y bienvenida a Deportes 9, el espacio de esta casa que analiza la actualidad deportiva. Como siempre, Roque, una semana más, darte las gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ti, Paco. Buenas noches y una semana más, un lunes más. Y bueno, como viene siendo habitual, pues nosotros nos encargaremos de hacer un repaso de la actualidad futbolística en nuestra comarca y nuestro compañero Joaquín López, acto seguido, procederá al análisis polideportivo, trayéndoles todo el deporte y muchas cositas en el programa de hoy. La verdad es que es muy interesante lo que, gracias a la colaboración de nuestro compañero Roque y el trabajo de nuestro compañero Joaquín, pues nos trae en el día de hoy un programa muy cargado. Como les decimos, comenzamos como siempre con el fútbol. Vemos qué ha pasado este fin de semana en Tercera Federación. Tras disputarse la 11ª jornada del Grupo 9 de Tercera Federación, encabeza la clasificación una semana más el Motril, seguido por el Mijas Las Lagunas y el Churriana. De los equipos jiennenses, el Torredón Jimeno se sitúa octavo, cayendo una posición. El Atlético Mancha Real sube un peldaño en la tabla a costa del Porcuna, que baja a la 12ª posición. El Martos continúa en los puestos de descenso, al igual que el Torreperogil, que aún no conoce la victoria y continúa una semana más como farolillo rojo de la categoría. Como les decimos, el Torreperogil volvió a estrellarse en casa, esta vez frente al Huetor Vega, que se llevó el triunfo por la mínima en el debut de Loren Morón en casa, y por segundo partido consecutivo, pues por desgracia no ha conseguido un triunfo el nuevo técnico del Torreperogil Club de Fútbol. La verdad es que el conjunto del Torreperogil pues cayó por la mínima, como bien has dicho, Paco, en su partido del día de ayer ante el conjunto del Huetor Vega, y un partido donde, bueno, tenemos que decir de que el Torreperogil ha vuelto a tropezar en la misma piedra y en sus mismos errores, ya que regaló un partido, se puede decir así, que era clave para salir un poco hacia adelante, y cada vez se ven más inoperantes de cara a puerta y haciendo agua, sobre todo en defensa. Esto es, en síntesis, lo que yo más o menos lo que yo pude ver en el día de ayer, en un partido donde después de un comienzo bastante con muchísima ambición en los jugadores y también con mucha fuerza, tuvo un control perfecto en el juego y un pressing muy grande en los hombres clave del conjunto del Huetor Vega. Un juego por banda muy bien trenzado, pero con un entrenador que se engañitaba en banda y en el banquillo, y sobre todo a un estilo, háganse ustedes una comparación como Cholo Simeone, aunque sea la comparación, pero hay que decirlo. Este hombre se dejó la piel, se dejó la garganta, se dejó el arma en el banquillo y chillándole, poniendo a los jugadores en el sitio que deberían de estar, pero la verdad es que ni con esa el conjunto del Torreperogil pudo llevarse ayer por lo menos un triunfo. La verdad es que intentó poner y corregir a sus peones, pero ante un rival como el Huerto Vega, que con muchísimo oficio impedía las transiciones verticales que hacía el conjunto torreño. En el primer tiempo que se metió el conjunto se puede decir así, el conjunto del Torreperogil se metió en el primer tiempo con una sensación bastante importante, buena en el juego, pero todo cambiaba en la segunda parte. Un segundo tiempo el juego se fue diluyendo, ya que peor no se podían comenzar las cosas con un error entre defensa y portero, pues dejaban que le robaran la cartera al jugador Johan en el minuto 49 y el gol era un mazazo que pesaba como una losa para el conjunto del Torreperogil. Era el 0-1, el único gol del partido, y el conjunto del Huetor Vega, que prácticamente pues había llegado con poquitas ocasiones, pero lo que ocurrió en el minuto 49, Johan puso el 0-1, pero peor se pudo poner las cosas cuando en el minuto 66 el conjunto del Torreperogil se quedaba con un jugador menos por la expulsión, triste expulsión del jugador Avilés, minuto 66, y ya prácticamente con un jugador menos, yendo el equipo a menos,
La verdad es que era imposible de doblegar conjunto granadino. Y con esto, pues prácticamente hasta incluso se pudo poner un 0-2 en el marcador cuando un centro sobre el portal de Martín se le escapaba de las manos el portero el balón entraba, pero el juez de línea salvó lo que hubiese supuesto el 0-2 por un posible fuera de juego. El Torreperogil carece de bisoñé en algunas de sus líneas y a tiempo de corregir si quieren mantener la categoría. Están a 6 puntos de salir del pozo y los aficionados y junta directiva y técnicos saben dónde están las carencias del equipo para poder apuntalar y subir un poquito para arriba y por lo menos en estas 10 temporadas que van a estar en tercera división, por lo menos a ver si pueden salvarla. Pues la verdad es que mejor imagen la que dio en esta primera parte el Torreperogil que las que veníamos viendo en los partidos anteriores, pero no le bastó con esto. Yo creo que todavía necesita un puntito más el Torreperogil para empezar a sumar puntos, a escalar posiciones en la tabla y cuanto antes mirar a los siguientes equipos que están en la tabla baja a la cara para intentar, como tú bien decías, pues mantener un año más la temporada y hacer soñar a los aficionados con que se puede mantener un año más la categoría. Todavía queda mucho tiempo, pero empieza a dar frutos el trabajo de Loren Morón o lo va a tener muy complicado de aquí a final de temporada el Torreperogil ante este mal inicio de campaña que ha tenido. Como mínimo 2 o 3 refuerzos le hace falta al conjunto del Torreperogil y el próximo fin de semana, el domingo, juegan en el estadio de la Ciudad Deportiva de Granada a las 12 de la mañana ante el Recreativo de Granada y el Torreperogil. Pues la verdad es que partido complicado también el que tiene el próximo fin de semana el conjunto de la comarca de La Loma, a ver si consiguen traerse un resultado positivo de tierras granadinas. Continuamos con el fútbol, cambiamos de categoría, vemos ahora qué ha pasado este fin de semana en División de Honor. Encabeza la clasificación en el grupo segundo de División de Honor el Loja, seguido por el Atlético Marbella y el Cantoria. El Baeza, tras un nuevo tropiezo frente al Cuevas Club de Fútbol, vuelve a caer a las 2 plazas que marcan el descenso junto al otro conjunto jienense de la categoría, el Villacarrillo, que cierra la tabla. Y como les decimos, nosotros nos centramos en los equipos de nuestra comarca, por eso les vamos a hablar del partido del Baeza, que aunque empezó de forma positiva para el conjunto de la ciudad patrimonio, pues al final el Cuevas consiguió darle la vuelta al partido y no veas de qué forma, ¿no, Roque? Sí, es que el conjunto del Baeza Club de Fútbol se desplazaba a Almería, precisamente a Cueva de Almanzora, y se enfrentaba al titular del equipo, Arcueva. Un partido donde salían los dos equipos muy bien, trenzando el balón, llevando muy bien la iniciativa, sobre todo el equipo de casa. Un Baeza ahí replegado, esperando la contra, esperando también su oportunidad en el espacio libre, jugando muy bien de tú a tú el conjunto de Carlos Rando, pero bueno, pues mejor no se le podían poner las cosas porque a un pase de Carlos en profundidad sobre Jesús de la Torre en el minuto 16 situaba el 0-1 en el marcador, alegría extraordinaria por parte rojilla, por parte del Baeza Club de Fútbol, que lo estaba haciendo muy bien de inicio, de salida en este estadio de Cueva de Almanzora y que estaba dando precisamente la sorpresa en un buen partido, porque, ojo, que el Cueva de Almanzora es un equipo que está situado en la tabla alta de la clasificación y le estaba jugando de tú a tú y lo estaba haciendo muy bien. Pero ahí aparecía la figura del partido, un jugador que viene cedido del conjunto del Cantoria, precisamente Abdou, con tan solo 22 años, y es un delantero punta, además muy habilidoso y sobre todo espectacular, sobre todo en el regate y en la fuerza física. Y ahí estaba en el minuto 28 para situar en una jugada personal, para situar el empate a 1. Y otra jugada colectiva por parte del conjunto del Cueva en el minuto 43 antes de irse al descanso, Rafa situaba
el 2-1. Con este resultado y la expectativa y sobre todo todo lo que estaba haciendo el conjunto del Baeza Club de Fútbol, que lo estaba haciendo muy bien, no se esperaba una segunda parte tan estrepitosa como fue en la segunda parte del conjunto del Baeza Club de Fútbol, porque nada más salí en la segunda parte otra vez a Abdou. En el minuto 49, otra galopada, otra jugada personal suya en el 49, situaba un 3-1 en el marcador. Un minuto más tarde, pues el conjunto del Baeza Club de Fútbol no había salido de ese trance que había encajado el tercer tanto, pero Pedro en el 50, un minuto más tarde, establecía acortaba distancia para el conjunto del Baeza Club de Fútbol, lo hacían muy bien, buscando la contra, buscando la portería contraria, y ahí se metía en el partido el conjunto del Baeza Club de Fútbol, marcando Pedro un bonito tanto, minuto 50 de partido, 3-2, y esto pues bueno, le daba mordiente al partido, le daba sobre todo esa cosa de decir, bueno, pues podemos por lo menos sacar un empate en este encuentro, pero de nuevo, como hemos dicho anteriormente, aparecía de nuevo la figura de Abdou, que conseguía en el minuto 55, 5 minutos más tarde de conseguir Pedro el gol del Baeza, conseguía el 4-2 y en el minuto 77 de partido, Bustos redondeaba la cuenta goleada del conjunto del Cueva 5-2 al marcar del punto de penalti una pena máxima muy reclamada por parte de los jugadores del Baeza Club de Fútbol. Un hat-trick del jugador Abdou y que en el 28, en el 49 y en el 55 fue el artífice y la figura del partido. Y además, pues con este resultado el conjunto del Baeza Club de Fútbol se mete de nuevo en la zona de descenso. Pues la verdad es que gran partido el de Abdou, ¿no? 3 golitos que se echa a su cartera. Además que jugó de maravilla. Y dejan en una posición complicada un Baeza Club de Fútbol que, si bien la semana pasada conseguía salir de los puestos de descenso, una semana después vuelve a caer ahí abajo junto al otro conjunto de nuestra tierra en la categoría, junto al Villacarrillo, que están los dos penúltimo y último. Recordemos que uno de los conjuntos, no hay 3 posiciones para descender, pero como uno elegido ya está suspendido, no va a jugarlo, pues solo descienden 2 equipos. Por el momento tenemos la mala noticia que los 2 equipos que descenderían son jienenses. Veremos la reacción, porque recordemos que el año pasado el Villacarrillo empezó la temporada de una forma similar a la que están comenzando este año, tanto el Baeza como el Villacarrillo, y luego pues estuvo a punto de meterse incluso en puestos de copa el Villacarrillo, o sea que remontó la temporada de forma exquisita. Desde aquí, ¿qué decir, no? Pues que deseemos que el Baeza pues haga lo mismo que consiguió el Villacarrillo el año pasado, y que el propio conjunto de las villas haga lo propio y salvar los 2 conjuntos jienenses en la categoría, porque ahora mismo pinta la cosa muy complicada. Lo peor de esto, la nota negativa del partido, es que expulsaron a Carlos Rando, el entrenador del Baeza, en el minuto 62 con roja directa, y bueno, estará en el banquillo el próximo fin de semana. Pero bueno, un duelo jienense, un duelo comarcal, un duelo muy bonito el próximo fin de semana en Baeza. Baeza, Villacarrillo, vamos a ver qué ocurre. Pues lo veremos aquí la próxima semana. Cambiamos nuevamente de categoría, nos centramos ahora en Primera Andaluza Jaén, así que vemos qué es lo que ha pasado este fin de semana en dicha categoría. La 11ª jornada de Primera Andaluza Jaén nos deja cambios en la zona alta de la tabla. El Carolinense se sitúa líder tras vencer al Atlético Jaén, que cae a la 3ª posición. Segundo se sitúa el Tugia Juego Limpio, y el Begíjar escala una posición en la clasificación y se sitúa 4º. Cierra los puestos de playoff el Iliturgi. El Úbeda Viva, tras empatar en su estadio, baja a la 9ª plaza, y el Atlético Sabiote, tras caer frente al Tugia, mantiene una semana más el farolillo rojo. Pues, Roque, nos centramos en primer lugar en el equipo de nuestra comarca que mejor situado está en la tabla. Le hablamos del partido que enfrentó al Birche y al Begíjar Club de Fútbol, y que consiguieron llevarse los vecinos de Begíjar.
Pues me alegro muchísimo. Bueno, tenemos muchos amigos en Birche y demás, pero el Bélgica ahora mismo está en una situación, está muy bien. El equipo va en alza, el equipo va cada vez mejor. Y el equipo del Bélgica Club de Fútbol, el equipo de Álvaro Dela, dio ayer un buen partido en Birche, en un partido, bueno, la victoria es importantísima, se puede decir, para el Bélgica, porque es muy complicado el estadio de Birche y un difícil rival. El partido es muy ajustado, sobre todo muy igualado. El equipo de Álvaro Rodela supo sobreponerse sobre toda la adversidad, ya que el equipo del Birche, además, nada más de salida, en los primeros minutos y sobre todo con esa fuerza, con esa entrega, con esa verticalidad que puso el conjunto del Birche, situaba el 1-0 en el marcador. Juanje, en el minuto 8 a pase de Rosillo, marcaba un bonito tanto y ponía al conjunto del Birche por delante en el marcador ante la expectativa del conjunto del Bélgica, que no veía cómo de la forma de doblegar al rival. Y bueno, a partir de ese momento, juego muy igualado, el conjunto del Birche completamente retrocedió un poquito la línea, supo perfectamente aguantar con una defensa numantina muy bien, ajustando y sobre todo un fuerte pressing sobre los jugadores del Bélgica, que sobre todo los hombres clave y los hombres punta, un fuerte pressing que maniataban completamente el juego amarillo, el juego del conjunto del Bélgica Club de Fútbol. Y antes de llegar al descanso en minuto 45, ahí estaba Pedro Cobo, la figura del partido, el hombre del Bélgica Club de Fútbol, que batiendo a vara de un bonito tanto, minuto 45 establecía el empate y con este resultado se iban al descanso. En la segunda parte supo sobreponerse el conjunto del Bélgica Club de Fútbol, porque lo hizo muy bien, porque a partir de ese momento tomó el mando un poquito más del partido, adelantó un poquito más las líneas, supo perfectamente buscar los espacios y además las contras. Y ahí estaba en el minuto 64 para establecer de nuevo Pedro Cobo en el minuto 64 y batir al guardameta Vara de un bonito tanto y establecía el 1-2 en el marcador. Esto pues prácticamente ya le daba tranquilidad, un poquito más de tranquilidad al conjunto amarillo, al conjunto del Bélgica, que veía como el conjunto del Birche doblegaba, salía hacia adelante buscando el empate, lo ponía bastante complicado al conjunto del Bélgica y además sabían perfectamente que estuvieron a punto de igualar el partido en 2 o 3 ocasiones, pero no fue así, ya que en este segundo tiempo el conjunto del Bélgica supo sobreponerse en todo momento a un difícil rival como es el conjunto del Birche, buscando los espacios y las contras, y en una de ellas Chiri en el minuto 84 sentenciaba un bonito partido disputado en el Municipal de Birche. Birche 1, el Club Deportivo Birche 1, Bélgica Club de Fútbol 3. Partido más igualado de lo que dice el resultado, ¿no? Sí. Una primera parte igualadísima y en la segunda pues tuvo que apretar mucho el Bélgica para mantener esa ventaja y rematar casi al final del encuentro, darle la estocada al partido, ¿no? En el 84. La verdad es que muy buenas sensaciones de un Bélgica que se acerca a los puestos de cabeza, que con 22 puntos ya se encuentra a solo 3 del carolinense, que es el que actualmente lidera la tabla. Así que, como decimos, yo creo que muy buenas sensaciones de un Bélgica que ya mira a la cara y de tú a tú a los de arriba, como yo creo que esperábamos todos al inicio de la campaña. Continuamos, dejamos al Bélgica Club de Fútbol, nos centramos ahora en el Úbeda Viva, un Úbeda Viva, Roque, que lo comentábamos esta mañana cuando nos hemos visto que se le escapó el partido, que lo tuvo en su mano y que una pena, ¿no? Este empate que deja un regustillo amargo a los aficionados al conjunto ubetense. Pues efectivamente en el estadio de San Miguel se enfrentaba el conjunto del Úbeda Viva al Alcalá Joy y un resultado que terminó con empate a 2 y que bueno, pues que
fue un tropiezo inesperado ante una gran fiesta que habían preparado el cuadro ubetense, sobre todo en el inicio del partido, donde se le hizo una entrega por parte de la familia y el cuerpo técnico y jugadores al jugador Rubio, con esa camiseta de haber marcado 100 goles con la elástica verde y blanca en esta temporada, bueno, lo que lleva militando en el Úbeda Viva, ¿no? Y el jugador Rubio pues fue felicitado y un bonito recuerdo y sobre todo lo que le hicieron un reconocimiento a su trayectoria futbolística, ¿no? Pues con este comienzo bonito, el conjunto del Úbeda Viva, yo todo lo que vi fue perfectamente de que no me esperaba de que al final de un encuentro tan disputado, tan controlado, con tantas ocasiones y de lo bien que lo hizo el conjunto del Úbeda Viva, sobre todo en el primer tiempo, no entiendo todavía este resultado de 2-2. Porque hubo hasta incluso, se puede decir así, tan solo una ocasión que llegó el conjunto del Alcalá Joy sobre el portal del Úbeda Viva y sobre todo en 6 ocasiones o 7 que llegó el conjunto del Úbeda Viva sobre el portal del Alcalá Joy. Esto fue completamente, y además casi con un 100% de posesión del esférico. Pero claro, parece ser que hay una cierta relajación cuando se ve un equipo precisamente que se cataloga como inferior en la categoría o por la posición que se encuentra en la tabla. Pero no es así, porque ahí estaba el conjunto del Alcalá Joy, que en una jugada aislada, minuto 46 de partido, precisamente en tiempo de prolongación, ahí estaba una jugada aislada, un golpe garrafal, sobre todo una jugada garrafal en la defensa del Úbeda Viva, y ahí estaba Adri para marcar de penalti en el minuto 46, se puede decir, minuto 45 de prolongación. Ahí marca el 0-1 y se van al descanso. Con 0-1 el conjunto del Alcalá Joy. Y nada más comenzar la segunda parte, otro fallo en cadena por parte de la defensa del Úbeda Viva cuando estaban completamente volcados sobre el portal visitante. Y ahí está el defensa Hugo, para una completamente libre de marca para establecer en el 55 el 0-2. Esto nadie de lo que estaban en el campo, en el estadio, se podían imaginar de lo que estaban viendo. Pero bueno, siguió el conjunto del Úbeda Viva, no se vino abajo, intentó completamente con los cambios introducidos y sobre todo para mí hubo un jugador que fue determinante en el cambio de orientación y sobre todo en el juego ofensivo, que es Andrés Marín. Andrés Marín completamente fue el autor del 1-2 en una salida en córner cuando el equipo estaba completamente volcado, minuto 80 de partido. Y en la recta final, en el 87, Fran, tras recoger un centro lateral, en el minuto 87 marcó el 2-2. Y hasta incluso Andrés Marín, completamente libre de marca, minuto 92 de partido, completamente solo, el balón completamente rozó en la base del poste. Esto es lo que hubiese sido el triunfo del Úbeda Viva. No fue así, una tarde agridulce para el conjunto ubetense y sobre todo pues con ese homenaje que le hicieron al jugador Rubio. Yo creo que hay cosas positivas que sacar de este partido, ¿no? Porque si bien es cierto que durante gran parte de la primera mitad el Úbeda Viva consiguió dominar el encuentro, pues se le puso muy cuesta arriba al partido. No hay nada más hay que ver que se encontraron sin comérselo ni bebérselo con un 0-2 en contra y que apretaron hasta última hora. Sí. No, lo que demuestra la garra de los jugadores y las ganas de sumar puntos del equipo ubetense en partido que, como decimos, pues si te pone cuesta arriba nada más comenzar la segunda parte y hay equipos que a lo mejor bajarían los brazos y decir esto ya está perdido, no vamos a pelear, pero bueno, han conseguido rascar un punto, estuvieron a punto de llevarse el partido, Sí. o sea, lo que demuestra, lo que yo quiero recalcar es que este equipo tiene garra y que tiene hambre y tienen ganas de seguir sumando y de seguir consolidándose en la categoría, que ya el año pasado lo hicieron muy bien y este año están demostrando Alfonso Moreno que son un buen equipo. Acertó en los cambios. Pues,
todo suma, las Sí, cosas como son. Tanto jugadores como equipo técnico, entrenador, sí, etcétera, etcétera. Y la afición pues también se nota cuando hay ruido en la grada, desde luego. efectivamente. Dejamos aquí al Úbeda Viva y le hablamos del último conjunto de nuestra comarca en la categoría, del Sabiote, del Atlético Sabiote, que nuevamente no consiguió sumar en su estadio, una nueva derrota del Farolillo Rojo de la categoría, pues el Sabiote que no consigue darle una vuelta a su situación. La verdad es que el conjunto del Atlético Sabiote está vendiendo cara a las derrotas o los partidos que está enfrentando, porque la situación en la que se encuentra en estos momentos, bueno, pues todos los partidos, yo no entendemos si es mala suerte o es lo que sea, ¿no? Pero está disputando muy bien los encuentros y sobre todo ante un difícil rival. Se puede decir que es el equipo revelación para mí, el conjunto de Artugia, Juego Limpio, un equipo que se puede decir así, que lo está entrenando Salva Sánchez, lo está llevando de maravilla esta temporada y ahí en el San Ginés de la Jara pues lo demostró en el día de ayer ante el conjunto del Atlético Sabiote. Un partido que se puede decir de poder a poder entre dos equipos de gran rivalidad, muy igualados y con mucho juego vertical y también con dos aficiones que estuvieron de maravilla porque hubo muchísima afluencia de público llegado de Pear de Becerro para ver a su equipo, los equipos pealeños, lo hizo también muy bien, y bueno, y el partido pues no llegaría a decantarse hasta la última hora, porque un primer tiempo, ya he dicho, hubo ocasiones por parte de los dos equipos, estuvieron muy acertados los guardametas, Lara por parte del Atlético Sabiote y también José Carlos por parte del Tugia Juego Limpio, muy bien los dos guardametas, muy bien sobre todo las dos defensas, y un partido muy igualado, muy bien, muy nivelado y sobre todo con un bonito ambiente en el San Ginés de la Jara. Al final, pues ¿qué ocurrió? Pues una jugada en el minuto 82 que aprovechó un libre de marca el central Gaso, minuto 82 de partido para establecer el 0-1 en el marcador, alegría desbordada en la parroquia pealeña, los aficionados que habían llegado de Pear de Becerro y al final pues se llevaron los 3 puntos el conjunto que se puede decir para mí es el equipo revelación de esta primera andaluza, el equipo de Salva Sánchez. Pues la verdad es que Sabiote vemos semana tras semana que no vende baratas las derrotas, pero es que les falta ese puntito que le haga Es por la mínima. pasar de las sensaciones al conseguir puntos. Y una pena, ¿no? Que un partido tan disputado como el que se vio en el Municipal de Sabiote este domingo, pues se te escape al final en el minuto 85 cuando ves que por lo menos va a sumar algo positivo, ¿no? Aunque sea al arranca un puntito al equipo que se sitúa tras este nuevo triunfo, segundo de la categoría, como es el Tugia, que da los equipos, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Grandes ahora mismo en este momento, por puntos y por el juego que están desplegando. Y te quedas ahí con la sensación, ¿no? De decir, me cago en la leche, que estamos apretando mucho, estamos haciendo partidos muy ajustados, pero no conseguimos esas victorias que le hacen falta al Sabiote para alejarse del descenso, ¿no? Está con 4 puntos últimos a 7 de la salvación. El Sabiote tiene que ramar mucho, pero bueno, todavía no es imposible. Es que si te fijas, Paco, en los 3 últimos partidos se puede decir así, ¿no? El Úbeda Viva por la mínima, en el San Miguel. En el Carolinense, en el estadio Ramón Palacio, con el líder, Sí, 3-2. líder y la semana siguiente el Y segundo. después con el Tugia, también La verdad 1-0, que... es decir, por la mínima, y además con los grandes equipos de la categoría, y ahí está, ¿no? Yo para mí, hombre, no merece estar en la posición que está, lo único que le hace falta es lo que has dicho tú, es ese puntito de decir, Sí. el de la suerte. Exactamente, porque muchas veces en el fútbol todo influye y ese puntito de suerte puede marcar una diferencia muy importante. Estamos viendo cómo el Sabiote está dando la cara con los equipos más complicados que a priori tiene a los que enfrentarse. O sea que esperamos que cuando le toque rivales de media tabla, pues consiga sumar esos puntos para Ojalá, alejarse ojalá. de los puestos de descenso. ¿Qué partidos tenemos para...? Pues no los tengo Yo anotados aquí los lo partidos, puedo si decir, Roque, ¿no? si quieres tú anunciarnos Los los podemos partidos, decir, ¿no? por supuesto. Pues el Vejija recibe en Los Juanitos, en el estadio de Los Juanitos, recibe al Bailén 1808. El Iliturgi recibe al Úbeda Viva
y el Atlético Jaén recibe al Atlético Sabiote. Pues que tiene un partido fácil el Sabiote la semana que viene. La Virgen ha encadenado a los tres conjuntos más en forma, posiblemente junto con el Bejíjar también, ¿no? 3 semanas consecutivas, o sea que a partir de ahí todo debería ser más fácil. Ojalá, ojalá. Ojalá. Nos tomamos unos minutitos para unos consejos publicitarios, si te parece bien, Sí, sí, Roque, claro. y enseguida volvemos con más deporte aquí en Deportes 9. Tras la pausa publicitaria continuamos con más fútbol en nuestra comarca, con la última categoría del fútbol provincial, con la segunda andaluza, Jaén, y le hablamos en primer lugar del grupo primero, valga la redundancia. Tras disputarse este fin de semana la novena jornada en el grupo primero de segunda andaluza Jaén, el Atlético Jamilena continúa como líder de la categoría y ascendería de forma directa, seguido por el Atlético Mengíbar, el Real Jaén B, el Martos B y el Castillo de Locubín, que se encuentran en zonas de playoff de ascenso. Pasamos al grupo segundo de segunda andaluza Jaén, ya que el primero no tiene equipos de nuestra comarca. Y como les digo, en cuanto al grupo segundo, vemos nuevamente cambios en la clasificación, en el cual contamos con dos equipos de nuestra comarca, el Torreperogil B y el Club Deportivo Rú. El Castellar Ibero continúa primero, pero sí hay cambios en la segunda y tercera posición, donde se sitúan el Quesada y el Jodas. Cuarto se sitúa el Club Deportivo Beas de Segura y cierran los puestos de playoff el Huesa. Si hablamos de los equipos de nuestra comarca en la categoría, el Torreperogil B se impuso al Club Deportivo Realés, que continúa último de la tabla, mientras que el RU sufrió una nueva derrota frente al Jodas. Como les decimos, en el derbi comarcal, el Realés, el equipo ubetense que juega como local en Sabiote, se enfrentaba este fin de semana al Club Deportivo Torreperogil B, y el filial rojillo pues se llevó el gato al agua en este duelo comarcal. Sí, se enfrentaban los dos equipos en el estadio San Ginés de la Jara, en Sabiote, un partido donde el Real E y el Torreperogil B se enfrentaban mutuamente en la novena jornada de liga, y el equipo de Jesús Ruiz, el técnico del Torreño, fue el que se llevó el partido, no sin antes el conjunto de Reales. Nada más, bueno, un partido que se vio bastante movido, sobre todo en los primeros minutos de juego, intentando llevar la iniciativa en el juego los dos equipos, pero fue el conjunto de Reales en el minuto 17 el que se adelantaba en el marcador, minuto 17 de partido por mediación de Tanco. Era el 1-0 el partido, pero 2 minutos más tarde, reacción del conjunto torreño, el conjunto del Torreperogil B, el equipo entrenado por Jesús Ruiz, que en el minuto 19 Alberto establecía el empate. Con este resultado de empate a 1 se fueron al descanso en la segunda parte. El conjunto del Torreperogil fue el que puso en énfasis, sobre todo para llevarse el encuentro con mayor dominio del esférico, sobre todo teniendo más iniciativa y sobre todo buscando los espacios y las contras sobre el equipo del Reales, y ahí estaba Dela en el minuto 53 para establecer el 1-2 en el marcador, y Cazorla redondeaba la victoria del conjunto del Torreperogil B, minuto 84 de partido para establecer definitivo 1-3. Al final, victoria torreña sobre el conjunto del Reales, un equipo que prácticamente, bueno, pues ahí está compitiendo, aunque está último en la clasificación, pero el equipo ahí está, sobre todo teniendo en cuenta que lo más bonito de todo esto es competir. Pues sí, la verdad es que mejores sensaciones, ¿no? Por parte del Torreperogil B, que se sitúa séptimo, se mantiene, mejor dicho, séptimo con 15 puntitos. Y por parte del Reales, pues nueva derrota, colista con apenas 2 puntos, ¿no? Los que lleva hasta el momento el nuevo proyecto que nace en la ciudad de Úbeda. Veremos cómo se desarrolla la temporada y si va cambiando un poco la dinámica. Pero por el momento, pues bueno, con las sensaciones son las que son. Y mejor por parte del Club Deportivo Torreperogil B, que el año pasado estuvo
Ahí en la parte Sí. alta toda la temporada, estuvo peleando por los puestos de playoff hasta el final y este año está un poquillo más descolgado, pero bueno, la verdad es que mejores sensaciones, bastante mejores las que nos deja el conjunto rojillo. Nos centramos por último en el RUS, que es el otro conjunto de la categoría que cierra también la tabla. Colista está el Reales, el conjunto betense, penúltimo el RUS, que esta vez sufrió una nueva derrota muy contundente frente al Jodar, que es uno de los gallitos de la categoría. Pues efectivamente, el equipo de Javi Aibar salió goleado en su visita al campo garduriense del Joda. El conjunto del Joda, que está entrenado por José Ramón Joda y está ahora mismo tercero en la clasificación con 18 puntos. Bueno, pues se vio el conjunto del Club Deportivo RU, fue el que primero abrió el marcador en el minuto 9 por mediación de Juan Pablo. Un partido muy bonito, muy bien llevado por el conjunto del Club Deportivo RU ante el conjunto de uno de los gallitos de la categoría, como el Joda. Y bueno, Juan Pablo abría el marcador el minuto 9 y incluso hasta el 23 estuvo aguantando el conjunto del conjunto del RU, estuvo aguantando perfectamente pues los envites y sobre todo el juego ofensivo del conjunto del Joda. Se defendió muy bien el conjunto del Club Deportivo RU y hasta el minuto 23 Michael establecía el empate con un zapatazo que prácticamente libre de marca marcaba el empate y con este resultado casi llegándose al descanso. Ahí estaba de nuevo Deco para el conjunto del Joda para establecer el 2-1 e irse al descanso. Minuto 45 de partido, 2-1 para el conjunto del Joda, el equipo entrenado por José Ramón Joda, que prácticamente pues había tenido que dar la vuelta al marcador y sobre todo ante el buen juego que había desplegado el RU en la primera parte. En la segunda parte el conjunto del Joda fue superior ante el Club Deportivo RU porque Joselillo en el minuto 56 establecía el 3-1. Deco de nuevo en el 61 marcaba el 4-1 y Joselillo cerraba la cuenta goleadora para el conjunto garduriense, minuto 74 de partido para establecer definitivo 5-1. Pues la verdad es que después de haberse puesto por delante en el marcador y salir de salida en el minuto 9 el RU, la verdad sucumbió con uno encajando una severa derrota y bueno, lo más bonito de todo esto, compitiendo, pero lo están haciendo bastante bien. La verdad es que sí, que es una pena, ¿no? Porque al final el Jodar está en muy buen momento, Sí, el RU es un proyecto en construcción que presentan este año tras su alianza con el Real Jaén. sí. Y bueno, poco a poco veremos cómo se desarrolla este nuevo proyecto, pero las cosas son como son. El Jodar está tercero con 18 puntos a solo 3 del liderato, mientras que el RU suma su octava derrota de la temporada y está penúltimo con 3 puntos. La diferencia es clara y evidente y hay que continuar, ¿no? La temporada todavía quedan partidos por delante, por disfrutar, que Sí. también es muy importante. Y veremos cómo continúa, como les decimos, desarrollándose este proyecto. Cambiamos de categoría, por último, centrándonos en el fútbol, les hablamos de el grupo tercero de Segunda Andaluza Jaén y vemos cómo se encuentra la clasificación y los resultados de este fin de semana. Como les decimos, por último, nos centramos en el grupo tercero de Segunda Andaluza Jaén, categoría que cuenta con 3 conjuntos de nuestra comarca. Encabeza esta categoría el Jabal Quinto, que ascendería directamente. A un punto se sitúa el Lopera y a la tercera plaza cae el Canena Atlético. El Recreativo Bailén sube a la cuarta plaza y el Ibros que desciende una posición en la tabla, cerrando los puestos de playoff de ascenso. El Lupión, el otro conjunto de la comarca en la categoría, cierra como farolillo rojo con solamente 2 puntitos, eso sí decirlo que este fin de semana ha conseguido un nuevo empate. Comenzamos por la parte alta hablándoles del Canena que este fin de semana ha visto un poco frena en seco, que se me traba la Sí, lengua, sí, sí. su buena racha de triunfos que llevaba, de partidos con muy buenas sensaciones. Este fin de semana no ha podido ser en su casa frente al Campillo del Río. Efectivamente, Paco, el equipo de Baltasar Pollato, el Canena Atlético, se vio completamente sorprendido por el conjunto del Campillo del Río, que dio la gran sorpresa de la jornada
en este grupo que la verdad cayó derrotado el conjunto del Canena Atlético por 0 goles a 2. Increíbles la sorpresa que hay en el Municipal de Canena, porque nadie se esperaba este tropiezo por lo bien y la racha de juego positivo que había enlazado en las últimas jornadas el conjunto de Baltasar Poyato, el equipo del Canena Atlético. Y bueno, la verdad es que con un juego dinámico, un juego que prácticamente de tú a tú, los dos equipos prácticamente divirtieron a la parroquia del Canena Atlético, porque fue un partido muy disputado y muy bonito Atlético, vamos, muy bonito entre los dos equipos, pero con este resultado de empate a 0 se fueron al descanso. Y además, pues tenemos que decir de que en el minuto 45, pues algo ocurrió, sobre todo que con el colegiado, que el jugador visitante Silva fue expulsado con doble cartulina amarilla. Vería la segunda, minuto 45 de partido, se fueron al descanso y el conjunto del Campillo de Río, con un jugador menos, con 10 jugadores, tuvo que afrontar la segunda parte. El conjunto del Canena Atlético, el equipo de Baltasar Poyato, no supo en todo momento de tener esa diferencia, sobre todo sobre el terreno de juego. Ellos con 11 jugadores y el conjunto del Campillo de Río con 10 jugadores. Esto es increíble, cómo puedes llegar de que con 10 jugadores, un equipo visitante en tu parcela, en tu campo, te marque 2 goles, como fue en el minuto 60 una colada de Pablo Batres por banda derecha. Ahí marcaba por bajo al guardameta del Canena Atlético y situando el 0-1 en el marcador. Y con 10 jugadores, esto es increíble porque es cierto, el conjunto del Canena Atlético se vea completamente sorprendido a partir del minuto 60. Y luego una colada, porque ya había hecho un par de ellas, pero una colada de Alex por banda, ahí se introduce en el área, el colegiado del encuentro pita la pena máxima, minuto 71 de partido, y Alex, el mismo jugador, transforma el 0-2 para el conjunto del Campillo del Río. El Campillo del Río supo perfectamente nadar y guardar la ropa. Con 10 jugadores se llevó un grandísimo triunfo del estadio del Municipal de Canena. Canena Atlético 0, Campillo del Río 2. Sorprendente, ¿no? Esta derrota del Canena Atlético en su estadio frente a un rival a priori inferior al Canena, sí, y encima con 10 jugadores gran parte del partido. Por lo que sea, no dieron con la tecla los jugadores y el cuerpo técnico del Canena para darle ese impulso al conjunto canenero y llevarse el gato al agua. Y la verdad es que, bueno, sorprendente, ¿no? Pues lo que estamos diciendo, que a priori, pues un Canena que venía segundo, cuyas sensaciones en las últimas jornadas más que positivas por los buenos resultados que estaba consiguiendo, pues se aleja del liderato, pero está ahí arriba todavía. No vamos a decir tampoco que esté en una mala situación el Canena, porque está tercero con 17 puntos, a 5 del líder, a 3 del segundo, en fin, queda a 2, perdonen, del segundo. Queda mucha temporada, el Canena está muy bien situado por el momento y este traspiés no puede empañar lo bueno positivo que venía esta jornada atrás. Es que el equipo de Baltasar Poyato esta temporada, los dos tropiezos ahora mismo con el Campillo del Río y también con el Jabalquinto en casa, aquí en casa del Canena, los dos tropiezos en casa, el proyecto de subir se trunca y la cosa se pone bastante complicada. Sí, hombre, pero queda mucha temporada. La verdad es que si esos dos partidos pues sumas, estarías segundo. Si hubieran sido 2 victorias, estarías primero. Sí, pero son supuestos y como... En casa no se puede perder la liga. Exactamente. Pero bueno, ojalá hubieran llegado a esas 2 victorias como locales del Canena y lo tuviéramos liderando la categoría. Posiblemente a lo largo de la temporada yo creo que lo veremos acercarse más de una vez al liderato. Ojalá. Dejamos al conjunto de Canena, le hablamos ahora de otro de los conjuntos de nuestra comarca que está también en una muy buena situación, como es el Libro, que venía también con una racha muy positiva, pero que también este fin de semana
No sé qué ha pasado con los conjuntos de nuestra comarca, que parece que este fin de semana nos ha mirado un tuerto, ¿no? Como se suele decir. Efectivamente, porque no han tenido suerte los equipos de nuestra comarca de La Loma, y ahí estaba el conjunto de Libros que se desplazaba a Lopera, al estadio municipal de Lopera, y en Lopera prácticamente, pues bueno, pues se puede decir que se llevó el partido 1-0 a favor del conjunto de casa ante el Ibros Club de Fútbol, el equipo el conjunto del Ibreño, se puede decir así, el equipo de Guille. Bueno, porque se vio sorprendido nada más comenzar la primera parte, un juego que una colada por banda izquierda, no, por banda derecha, perdón, ahí estaba Alex Gil para establecer en el minuto 5 de partido el 1-0 para el conjunto del Lopera. Bueno, pues con este resultado supo aguantar el conjunto del Lopera todo el juego ofensivo que le mandó y que le llevó el conjunto del Libros Club de Fútbol para incluso haber empatado el partido. Pero hasta incluso se le puso las cosas bastante más fáciles al equipo de Guille, el equipo del Libros Club de Fútbol, cuando después de haberse ido al descanso con ese 1-0, en la segunda parte, nada más comenzar, llevaban 15 minutos de partido, el jugador Álvaro Ruiz tuvo que ser expulsado, fue expulsado por doble cartulina amarilla, minuto 60 de partido, el jugador local del Lopera. Y 30 minutos tuvo que jugar el conjunto del Libros Club de Fútbol con 11 jugadores nada más y el Lopera con 10. Bueno, pues ni así pudieron con la numantina defensa, la defensa tan sólida que plantó el conjunto del Lopera ante el conjunto del Libros, que no vio, no supo o no pudo en ningún momento establecer como mínimo el empate. No hubo suerte, no hubo huecos, no hubo transiciones para haber cogido y haber buscado las contras y sobre todo los espacios libres que dejaba el conjunto del Lopera, y el Lopera se encerró, 11 jugadores, los 10 jugadores metidos en su parcela, y al final victoria local, victoria del Lopera ante el Ibros Club de Fútbol, que prácticamente, bueno, pues un resultado agridulce para el conjunto del Ibros Club de Fútbol, cuando se esperaba como mínimo haberse traído algo positivo en su visita a Lopera. Yo creo que uno de los partidos más interesantes de la jornada, ¿no? En la categoría, un duelo por la parte alta. Sí. El que se llevara al partido se situaba muy cómodamente, como les decimos, muy cerca del líder. El Libro cae con esta derrota a la quinta posición, el Lopera asciende a la segunda, lo que demuestra, ¿no?, lo que se estaban jugando los dos conjuntos en este partido. Muchísima igualdad. Resultado también ajustadísimo, lo que demuestra, pues, una vez más la igualdad que hubo sobre el verde, y que, bueno, pues al final el equipo que perdió fue el de nuestra comarca. Lo que nosotros, pues como siempre, estamos empujando a nuestros conjuntos, pues nos Claro. deja con ese saborcillo, ¿no? Pero bueno, el Libro sigue en la pelea, está quinto, sigue en puestos de playoff. Recordemos que este año hay ascenso directo, que el primero de cada categoría conseguirá el Sube. ascenso, y luego las plazas que resten para ascender se las jugarán en un playoff el resto de conjuntos. Pero bueno, está ahí el Libro también en la pomada todavía. ¿Y los partidos? Y los partidos, pues antes de los partidos vamos a hablarles del Lupión, si te parece bien, Perdona, Roque, perdona, que no lo perdona. dejábamos. Sí, Y segundo puntito de la temporada, un empate que consigue este fin de semana el Lupión frente a la Unión Deportiva Guarromán. Una alegría para la afición de este conjunto de la Loma. pues Lupión, que empató 1-1 ante el equipo que prácticamente, bueno, un resultado bastante bonito, porque se jugó en el Estadio de los Juanitos, y bueno, ahí el conjunto del Lupión ha arrancado ese punto importantísimo, un partido que se puede decir así, bueno, pues que pronto se puso el conjunto del Lupión, prácticamente se pudo llevar lo que se pudo decir, se pudo haber llevado el partido, pero no fue así, tuvo mala suerte a lo largo del encuentro, y esto yo lo que sí le puedo decir es de que están compitiendo, no salen goleados como están saliendo últimamente, están haciendo unos resultados bastante cortos, y bueno, y al final, bueno, hay que darle la enhorabuena al conjunto del Lupión,
por lo bien que va de menos a más en esta competición, en esta liga. El Lupión me alegro enormemente por la trayectoria que está teniendo, pero yo lo único que digo es que está también teniendo un poquito de mala suerte en los últimos encuentros. La verdad es que sí, que el Lupión, pues bueno, el proyecto de un municipio muy pequeñito, al final Sí, están jugando fuera de su pueblo, lo que hace que quizás no vaya tanta gente como les gustaría al claro, campo. claro, claro. eh, no sé, la verdad es que, Tienen que jugar fuera, tienen que jugar en Bejija y pero bueno, la verdad es que sensaciones encontradas, ¿no? Un partido en el que se adelantaba el Guarromán, Abdalá sí, en el 28 adelantaba al conjunto de visitantes y en el 82 Puma igualó el partido para el Lupión, pues dándole este segundo empate de la temporada al conjunto de la comarca de La Loma y pero eso, bueno, por lo menos otro puntito más que suban por a lo su menos lo más casillero. importante es que no perdió. Exactamente, y que sigue habiendo fútbol en Lupión, que también Claro, es algo claro, positivo. claro. Y bueno, Roque, ahora sí, cuéntanos qué partidos tenemos el próximo fin de semana. Pues tenemos el partido de Urgabona Canena, Ibros Baños, Rus Santisteban, Torre Perogil Joda. El Lupión, no tengo ahora mismo aquí el partido, Pues pero lo podemos decir en un momento. Porque el Rus Santisteban es un buen el partido Lupión de juega el próximo fin de semana contra el Campillo del Río. Campillo de Río, un difícil rival. Pero bueno, ahí está el libro que recibe también un buen partido con el Baño y el Urgabona con el Canena. Y el bonito encuentro en el estadio de Don Martínez Fariña, Torre Perogil Joda. La verdad es que sí, complicado rival el que tiene por delante el filial rojillo, que además, pues ya lo veíamos hace un momento, que el Jodar viene muy enchufado, que viene Sí, en un momento de forma muy bueno. Dejamos ahora sí al fútbol, dejamos el apartado futbolístico de este espacio y le damos paso a nuestro compañero Joaquín. Joaquín López una semana más, ¿no? Que nos trae, le aseguro que un programa muy interesante en el día de hoy. Ya hemos podido ver los contenidos que nos tiene preparados, hemos visto cositas y como les digo, las dejamos con el polideportivo de manos de nuestro compañero Joaquín López. Hasta ahora. Muy buenas, comenzamos este espacio polideportivo. Hoy tendremos baloncesto, fútbol sala, tendremos tenis, tendremos también atletismo, pero empezaremos, por motivos obvios también, con culturismo. Y empezamos con culturismo porque no todas las semanas se consigue un campeonato del mundo. Andrés Rodríguez, ubetense, consiguió el pasado fin de semana en Santa Susana, Barcelona, el tercer puesto en categoría Men Physique Senior y el domingo consiguió el primero en Men Physique Senior Semi-Pro, consiguiendo así una tarjeta profesional para dedicarse a este deporte. Consigue así el primer premio mundial después de haberse proclamado en Cáceres y en Rota, respectivamente, campeón de Andalucía y campeón de España. Por lo tanto, desde Deportes 9, desde 9 La Loma TV, queremos felicitar evidentemente a Andrés Rodríguez por haber conseguido ese entorchado mundial que no se consigue todos los días. Y continuamos con baloncesto, donde este fin de semana ambos equipos de la comarca han perdido sus dos partidos. El CB Baeza perdió contra uno de los líderes, el CB Andújar, por 68-38 en un partido en el que no tuvo ninguna opción. El equipo de Andújar, especialmente en el segundo cuarto, puso tierra de por medio y derrotó claramente, como era de esperar por otra manera, al equipo baezano. A destacar que Iván García consiguió 14 puntos en el partido de ayer. El V de Viva, en cambio, tuvo un partido más igualado contra otro de los gallitos de la categoría, el CB Martos, que perdiendo por 80-77, un partido que se le fue ahí al final, que pudo haber ganado perfectamente, y hay que destacar también los 17 puntos de Juan Carlos Hurtado. Ahora mismo hay un trío de cabeza de la clasificación con 4 victorias y 1 derrota, y el Úbeda Viva se encuentra cuarto con 3 victorias y 2 derrotas. Mientras que el CB Beza cierra la clasificación con 0 victorias y 5 derrotas, sin haber, no conoce aún el equipo vezano la victoria esta temporada. Sí que tendrá una oportunidad importante para hacerlo el próximo fin de semana, puesto que se enfrenta al CB Marmolejo, un equipo que solo ha ganado un partido en lo que va de temporada también. Lo hizo contra el CB Linares en la jornada de ayer. Mientras el Úbeda Viva también jugará en casa, pero recibe en cambio a ese gallito con el que perdió el CB Baeza el pasado domingo, que es nada menos que el CB Andújar. Mucha suerte a los dos equipos de la comarca en esta liga que cuenta con 10 equipos esta temporada, con un solo grupo, y que, bueno, ahí están trabajando los dos mucho, disfrutando del baloncesto, que es de lo que realmente se trata, de disfrutar de este maravilloso deporte.
En la Liga 1 de la Loma TV de Fútbol Sala, tuvimos en el grupo A el viernes un partido entre el Villatorre y el Monte Fútbol Sala, una victoria contundente por 1-6 del equipo del Monte. Más contundente aún fue ese mismo día la auténtica paliza que le dio la Bobadilla al Cazalilla Fútbol Sala, también a domicilio, 3-14, nada menos que 11 goles de diferencia entre el Cazalilla y la Bobadilla, que ya empieza a tener, por así decirlo, su nivel habitual. Partidazo de la jornada fue el que decidió la primera plaza de la Liga entre el Espeluí y el Carboneros, que quedó un partido que quedó nada menos que con 10-9, un partido espectacular. Ayer domingo, Estación y Fuensanta Futsal cerraron este grupo con un 2-5 a favor del Fuensanta, tercera victoria consecutiva del Fuensanta, que empezó muy mal la Liga, mientras que la Estación pues continúa sin encontrarse a sí mismo como la pasada temporada. Por la gotera, el Villanueva Fútbol Sala Ferretería del Gimancha Real quedó pospuesto para el martes. Mañana martes a las 8:15 de la tarde se disputará ese último partido del grupo A. Por su parte, en el grupo B, tuvimos una victoria contundente el viernes del Belmar Futsal contra el Nava Fútbol Sala. 10-4, de nuevo por 10-4 ganó el Belmar, que venía de ganar nada menos que en Mejíjar, aunque el Olímpico de Mejíjar no se dejó sorprender ayer, puesto que consiguió una victoria nada menos que por 17-2 contra el Promesa Fuensanta Futsal, el colista del grupo. El vicecolista era el Atlético Belmar, pero derrotó al Lupián Futsal por 6-3 en una sorpresa total y absoluta de la competición. Segunda victoria consecutiva del Atlético Belmar y queda pendiente para el viernes. Aplazaron los dos equipos por acuerdo el partido para el viernes entre el Cabra Joven y el García Futsal. La clasificación en el grupo A la encabeza el equipo de Espeluí con 16 puntos, 15 tiene Carboneros, 13 tiene Ferretería del Gimancha Real, que podría empatar con Espeluí si gana su partido aplazado contra Villanueva, 13 tiene la Bobadilla también, 11 Monte, 10 Villanueva, que podía ascender hasta la tercera plaza si consigue ganar el Ferretería del Gimancha Real, 9 tiene Fuensanta Futsal, 6 Estación Fútbol Sala, lo mismo que Cazalilla, y aún no ha puntuado el Club Deportivo Villatorre. Por su contra, en el grupo B, García tiene 15 puntos, que juega el próximo fin de semana contra Cabra Joven. Belmar tiene 15 puntos también, Olímpico de Mejíjar 15 puntos, el propio Cabra Joven tiene 12 puntos, y si gana su partido contra García, que juega en casa, habría un cuádruple empate en la primera plaza. Belmes tiene 6, lo mismo que Lupión y Atlético Belmar, y cierra la clasificación. Navas tiene 3 puntos, y Promesa Fuensanta Futsal tiene 0 puntos. El próximo fin de semana no hay liga, salvo el partido que le hemos dicho, aplazado entre el Cabra Joven y el García Fútbol Sala. Pero sí tendremos Copa. La quinta Copa, la Soca Jaén, se disputará a partir del próximo fin de semana. No juegan muchos equipos porque solo hay 6 equipos en 3 partidos que juegan la eliminatoria previa. Y les contaremos también aquí cómo se da esa primera jornada de Copa, del sorteo que se realizó el pasado miércoles, si no recuerdo mal, y que tendrá su eliminatoria de octavos de final justo antes de Nochebuena. Después de Reyes tendrá los cuartos de final, el día de Andalucía las semifinales, y el día 4 de abril será la gran final. Pues se la contaremos aquí, en Deporte 9. La Liga Femenina Soca Jaén empezó el sábado con un partido entre el Club Deportivo Belmes y el Club Deportivo La Charca Pegalajar Natural. Pues fue un partido igualadísimo que acabó de hecho con empate 1. Tuvimos 2 empates este fin de semana, puesto que el domingo la jornada abrió con un Leyenda Futsal de Jaén contra la Unión Deportiva Linares, Unión Deportiva Estación Linares, que es como se llama el equipo por motivos publicitarios, en donde hubo un empate a 2, un auténtico partidazo que se decidió en los últimos segundos y que finalmente cosechó el resultado de empate a 2. El líder, o uno de los líderes, por así decirlo, el líder porque tiene un partido menos, pero bueno, no es líder, pero podría serlo si gana ese partido, el Cazalilla Fútbol Sala, que ganó por 5-1 al Cincocina Juparma Mancha Real, y el equipo de la Bobadilla ganó en el San Andrés de Baeza al Baeza Futsal Femenino por 1-4, en un partido muy igualado, mucho más igualado de lo que dice el marcador, y se empieza a notar también, hay que decirlo, como algo positivo, que el Baeza Fútbol Sala contra los gallitos de la Liga obtiene resultados muy igualados y es un equipo que va para arriba. Además, tiene un próximo calendario que le puede favorecer también para mejorar sus resultados. El partido entre San Felipe y Linares Club de Fútbol quedó pospuesto para el miércoles, que son los equipos que además que cierran la clasificación con 0 puntos, y uno de los dos, o ambos, si hay un empate, conseguirán puntuar este fin de semana, este miércoles, que es cuando se disputaba su partido, que debería haberse disputado este fin de semana. La clasificación, la Bobadilla tiene 19 puntos, Cazalilla tiene 18 con un partido menos, que si lo gana, que es contra la Unión Deportiva Estación Linares el próximo fin de semana, se pondría líder. Estación Linares tiene 14 puntos, también con ese partido menos contra Cazalilla, 13 tiene Leyenda Futsal,
12, 5 Cinas, Juparma, Mancha Real. En sexta posición está el Baeza Fútbol Sala con 9 puntos. A partir de ahí ya nos encontramos un salto, puesto que el Club Deportivo Belme y el Club Deportivo La Charca Pegajar tienen 4 puntos y cierran la clasificación, como hemos dicho antes, Linares y San Felipe, que se enfrentan además esta semana 2 veces, puesto que lo hacen el miércoles en Liga, en Jaén, en el pabellón de la Solobreja, mientras que el fin de semana lo harán en la previa de la Copa, puesto que se han inscrito prácticamente todos los equipos de la Liga, menos Leyenda Futsal de Jaén, y esa eliminatoria previa se juega el próximo fin de semana, también entre Linares y San Felipe. El Baeza tendrá un complicado rival en cuarto de final, ha tocado Cazalilla, jugando en casa, eso sí, aunque eso ya será el fin de semana antes de Nochebuena. Por lo tanto, dentro de 2 fines de semana volverá a la Liga y este fin de semana próximo comienza la Copa y se pondrá el día además la clasificación de esta Liga Soca Jaén Femenina de Fútbol Sala. Este fin de semana tuvimos la 4ª jornada de la Liga Local de Baeza, que se disputó el viernes y el sábado. También hubo el domingo un partido aplazado, pero vamos a contarles los de esta jornada. Los resultados fueron los siguientes: Floristería Carmen 6, Rosario Fútbol Sala 1, Inmobiliaria PP Calavia 6, Palacio Gallego CFG 3, RU Fútbol Sala 3, El Rincón de Pedro Alián Seguro 4, Tegama Mármoles Baeza 3, Autoescuela El Sol 3, y Bar Pedro Juárez 9, Sporting Baeza 3. La clasificación ha pasado a cambiar de líder. El Bar Pedro Juárez tiene 9 puntos, los mismos que el Sporting Baeza, que era el líder anterior, pero el enfrentamiento directo le da el liderato al Bar Pedro Juárez. El Rincón de Pedro Alián Seguros tiene 7 puntos. Materiales Construcción Miguel Cruz Poza también 7 puntos. Ambos equipos han descansado ya, además, al igual que el Bar Pedro Juárez. Floristería Carmen es quinto con 6 puntos. Perdón, con 6 puntos. 4 puntos tiene el Tegama Mármoles Baeza, 4 Autoescuela Sol, 3 RU Fútbol Sala y 1 puntuado Palacio Gallego y Rosario Fútbol Sala. En la Liga Federativa, este fin de semana, en segunda andaluza, descansó el Úbeda Viva y el Club Deportivo Ibrox logró una victoria aplastante contra el Villanueva del Arzobispo por nada menos que 11-1. Por su contra, el Baeza ganó también en Villacarrillo por 0-5. Esto le hace que el Baeza siga primero en la clasificación con 16 puntos, con 6 partidos jugados. El equipo del Puente Fútbol Sala de Puente Génave tiene 13, con un partido menos que el Baeza. También tiene Libros 12 puntos con un partido menos y el Úbeda Viva es cuarto con 10 puntos con un partido menos también. Una liga que tiene 10 equipos. La próxima semana el Baeza descansa una vez más. Creo que el segundo descanso ya del equipo baezano, ya no tendrá que volver a hacerlo en la primera vuelta. El Úbeda Viva jugará en casa contra el Génave y el Libro irá a Orcera, por lo que se apretará supuestamente aún más la clasificación, puesto que los equipos que están entre los 4 primeros, teniendo en cuenta que el Baeza descansa, son favoritos para ganar sus partidos la próxima semana en esta liga, en el que hay 5 equipos, por así decirlo, claramente favoritos, y de los cuales 3 son de la comarca de La Loma. Este fin de semana se disputaba en Jaén Capital la 25ª carrera popular por la paz y la integración, una carrera y una gran caminata también, que se hacía a la misma vez. Una prueba en la que conseguía la victoria absoluta la corredora Lola Chiclana, la corredora de la comarca de La Loma, que lograba una nueva victoria. Por lo tanto, felicitarla un fin de semana más, porque es un no parar lo de esta chica. Y bueno, pues darle nuestra más sincera enhorabuena y desearle porque sigamos hablando de ella durante muchísimas semanas aquí en Deportes 9. Terminamos el programa con tenis. El fin de semana del 7 al 9 de noviembre se disputó en Marto un nuevo torneo de la Federación Andaluza de Tenis y vamos a dar los resultados que nos pasan de las categorías de la final infantil y de la final absoluta. En la final infantil, Adrián Sánchez de Baza derrotaba a Miguel Ángel Simón por 6-2 y 6-1. En cambio, en la final absoluta, el campeón fue Miguel Ángel Yáñez de Granada, que derrotó a Manuel Malo de Jaén por 6-4, 4-6 y 10-7 en ese super tiebreak con el que se pueden cerrar los torneos cortos en ese tercer y definitivo set que el ganador se decidió por medio de un super tiebreak. Y nada más, con tenis les dejamos, nos vemos la próxima semana aquí en Deportes 9, en este espacio polideportivo. Bueno, como les decía, yo creo que sin desperdicio, ¿no? Este apartado polideportivo, que vemos que todo lo que es deporte no tiene por qué ser fútbol en nuestra comarca y que tenemos deportistas de muchísima calidad en nuestra comarca en disciplinas de lo más variadas y que pues, incumben, por ejemplo, el culturismo, como hemos visto en el día de hoy,
o fútbol sala, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y más polideportivo porque también queremos hablarles de otro campeón de nuestra comarca, como es el joven piloto Mario Prieto, que el pasado viernes tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, estuvimos con él, con su familia, conociendo un poquito los entresijos de cómo funciona este mundillo de los cars, ¿verdad, Roque? Sí. Y pues bueno, destacar, antes de dejarles ahora sí con la entrevista, pues que les queda una carrera del circuito andaluz de acá a Mario y que está a solo 2 puntitos del segundo Sí. y que está tercero de la clasificación a nivel andaluz y le queda una sola carrera, así que le dejamos con la entrevista y vean ustedes el campeón que tenemos en ciernes en nuestra comarca. Bien, pues hoy vamos a hablar de automovilismo y estamos con Mario Prieto, un jovencísimo piloto que tenemos en nuestra comarca de La Loma y nada más y nada menos que de Úbeda. Enhorabuena y felicidades, Mario. Muchas gracias. Bien, hace exactamente unos 4 días, precisamente el día 10, Sí. cumplías precisamente ¿cuántos años? 11. 11 años, madre mía. ¿Qué futuro tienes por delante, hijo mío? Lo que te vale, lo que te gusta es el automovilismo, ¿verdad? Sí. ¿Y esto cómo te viene esta afición por el automovilismo? Pues esto ya viene de hace bastante tiempo, desde mi abuelo que empezó a correr en rally y luego siguió pasando con mis tíos, con mis 2 tíos y luego con mi padre que fue copiloto de rally. Madre mía, esto es increíble. Bueno, y la verdad, tan joven que comenzaste precisamente, bueno, pues llegó tu madre Noelia, llegó tu padre Alfonso, con 5 años te dijo, Mario, a ver si te gusta esto, porque este coche, a ver si te gusta esta afición por el automovilismo. Y tú cuando lo viste esto, te gustó. Sí. Yo empecé, cuando me lo compraron, empecé yendo aquí al polígono Sí. a darme unas vueltas y luego pues me apuntaron a una categoría que se supone que se llamaba Academy y que me iban a enseñar, pero allí iban todos enseñados. La verdad es que hay circuitos que están, bueno, en toda Andalucía, donde compite para el campeonato andaluz de karting y bueno, estos coches precisamente en los circuitos que más está haciendo es en Campillo, ¿verdad? Sí, Otro es en Cartaya, sí, Cartaya también, y en Conil, en Conil, en Villafranca. en Villafranca, sí. Y de todos estos circuitos, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que más te dice? Bueno, pues aquí es donde más... El de Conil. El de Conil, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo ves ese circuito? Yo ese circuito lo veo bastante técnico y bastante rápido. Me gusta Muy mucho. rápido, ¿eh? Y oye, y los rivales que tienes precisamente cuando compiten contigo, ¿cómo tú los ves? Porque bueno, esto es una categoría hasta los 12 años, pero tú todavía no los tienes. No, Y, yo es- y- todavía no. exactamente. Y bueno, y esos pilotos, ¿cómo tú los ves? ¿Tienes rivalidad con ellos? Sí, Mucha, ¿verdad? sí. Bueno, y cuando ves una recta o en una chicane, ¿en dónde más te gusta adelantar? En las curvas, En las antes curvas. de las curvas. Antes de las curvas, ¿verdad? Sí, justo en la frenada. Justo en la frenada. Era un fenómeno. Y bueno, ¿y cómo fue esta carrera en Conil? Porque la verdad hubo dos mangas, hubo dos competiciones, dos carreras ese día, ¿verdad? Y la primera, Pues en la primera salía sexto, pero a uno de los de delante se le paró el motor y los de nuestra fila, porque salimos en 2 filas, los Claro. de nuestra fila nos quedamos más retrasados y yo me quedé en la 10ª posición y luego volví a remontar hasta la sexta. y luego ya en la segunda carrera, Pues ya salía sexto y luego acabé remontando, adelantando en la última curva para ponerme segundo. madre mía, es que cada carrera lo está haciendo cada vez mucho mejor. Menudo premio que te has traído. Mira qué premio más bonito. Segundo clasificado, ¿verdad?
Bueno, esto es el Campeonato Andaluz de karting, ¿eh? Esto es una gran proyección y sobre todo los años que lleva ya, el futuro que tiene es extraordinario. Oye, de los pilotos que tienes en mente a nivel nacional, ¿qué te parece Fernando Alonso? Fernando Alonso para mí es un buen ejemplo. Sí, ¿verdad? Sí, Tiene nada menos que homologado, tiene el casco firmado por ahí y todo, ¿eh? sí, ¿A que sí? sí, ¿Y lo has visto en persona? sí, claro. ¿Dónde? En Asturias, en su circuito. En su circuito. Has llegado a conocerlo, ¿verdad? Sí, Qué recuerdo más bonito, ¿verdad? Oye, ¿te gustaría llegar a parecerte a él? sí, sí, ¿Verdad? ¿O Carlos Sainz? también. También, ¿verdad? Mm, De los dos, ¿con cuál te quedas? Con Alonso. Era un fenómeno. Bueno, y sigue el automovilismo, sigue las carreras de Fórmula 1 cuando hay alguna carrera, la ves en televisión. Oye, Sí, la sigues, ¿verdad? sí, ¿Te gusta, verdad? bastante. Oye, ¿le tienes miedo cuando coges el volante y te pones a circular en una competición? ¿Tienes miedo? No, el miedo ya se fue cuando empecé. Cuando empezaste, extraordinario. Qué palabras más bonitas tienes, Mario. Eres fenómeno. La verdad es que, bueno, el futuro por delante lo tienes muy esperanzador. Y sobre todo, no tenerle miedo cuando llegas a coger esas velocidades que coges, sobre todo en las rectas, ¿verdad? Sí, en las rectas se coge bastante velocidad. Yo he llegado a coger 105. 105 kilómetros por hora. ¿Y algún accidente, algún trompo, algo que hayas tenido? Sí, el año pasado, el día de mi cumpleaños precisamente. ¿Sí? Sí, ¿Y qué pasó? pues que estaba adelantando en Rivas y nos tocamos rueda con rueda y yo volqué y di varias vueltas de campana. Pero saliste como los grandes toreros, ¿verdad? Sin miedo. Claro, sin miedo. Que era un fenómeno, madre mía. Mario, la verdad es que este triunfo tiene una dedicación especial, se puede decir así también, ¿no? Sí, Tienes a tus padres, tienes a tu hermano Carlos, que es una maravilla, ¿verdad? A tu abuelo, ¿eh? Y también a tus tíos, que, bueno, a Sergio, a José Antonio, a Ildefonso, que es el abuelo, madre mía. Soy, de verdad, un equipazo en el mundo del automóvil. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo ves tú? yo, ¿Cómo ves tú a ellos? ¿Cómo los ves? A tus tíos, a tu abuelo, ¿cómo los ves? yo lo veo ya un poco retiradillo. Retiradillos. Sí, Pero te animan, ¿no? Oye, tienes también un pedazo de equipo, ¿eh? De mecánicos. ¿Cómo son? bastante bueno. Están súper atentos de los reglajes. Sí. Cuando entra a voces, Pues yo le tengo que decir lo que siento y ya según lo que siento yo, pues ellos ponen los reglajes para que me gusten muy bien. y me sienta cómodo. Madre mía. Ya ha finalizado este año el circuito de carrera y seguramente que sea ya el año que viene o te queda todavía alguna carrera este año. Me queda una carrera en Cartaya, el 23 de noviembre. En Huelva. Sí, en Huelva. Madre mía. Pues te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Te deseamos todo lo mejor del mundo, que tengas un futuro muy grande y sobre todo también los sponsors, toda la gente que a nivel nacional que se fijen en pilotos como tú, porque tienen una proyección muy grande, tienen un futuro muy grande y piensa siempre en dedicarle este trofeo a alguien. ¿A quién se lo puede dedicar? Este trofeo yo en la entrevista cuando terminé la carrera se lo dediqué a mi abuela, que había fallecido una semana antes, y a mi madre por su cumpleaños, que fue una semana antes también. Qué bonito recuerdo, Mario. Eres un auténtico campeón. Qué palabras más bonitas tienes. Pues enhorabuena, felicidades, Mario. Mario Prieto Reyes, eres un auténtico campeón y nosotros de Televisión Comarcal 9 La Loma te damos la enhorabuena y además te felicitamos por esos 11 cumpleaños. Que sigas creciendo en el mundo del automóvil
y no abandones nunca esta pasión por el automovilismo. Enhorabuena, Mario. Muchas gracias. Ahora sí, tras esta entrañable entrevista, Roque, con un jovencísimo Mario Prieto que no tiene miedo al volante, que disfruta compitiendo como el que más, la verdad es que encima con nanes más mayores que él, porque es Tiene 11 años, un añito menor que la claro, categoría en la que está compitiendo. y es hasta los 12. La verdad es que mucho mérito lo de este piloto ubetense Sí. que los otros días nos dejaba sin palabras con su coche, Y tiene mostrándonos. esparpajo, ¿eh? Sí, tiene, la Tiene verdad sabiduría. que es un muchacho muy agradable, su madre que nos trató genial también. Sí. No tenemos más que palabras de agradecimiento para ellos, para atendernos. Así que bueno, con esto sí, terminamos nuestro repaso al deporte en nuestra comarca. Y como siempre, antes de terminar, pues me gustaría recordarles que tienen disponible nuestro correo electrónico deportes@nuevelaloma.tv para hacernos llegar, como siempre decimos, ¿verdad, Roque? Sí. Cualquier información relativa al deporte o nuestros deportistas, que nosotros con muchísimo gusto, pues en el repaso polideportivo, o si bien es algo relacionado con el fútbol, a tener en cuenta que nos podamos equivocar, que nos quieren hacer un apunte, pues también estamos dispuestos a escuchar pues esas críticas constructivas siempre. Sí. Así que, como les decía, ahí tienen nuestro correo electrónico. Y sin más, pues nos despedimos un lunes más. Nos vemos el próximo lunes aquí con más deporte. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.